El profesor Iván Gatón, experto en relaciones internacionales, la 9ª cumbre de las Américas. Hola Iván, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la gente siempre se queja de las cumbres, Porque pero, dicen que se habla mucho y no se resuelve nada. pero las cumbres vienen llevándose a cabo desde el año 1226 antes de Cristo. La primera cumbre que se llevó a cabo fue la de Hattusil III con Ramsés II, un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Kadesh. Luego, para hacer una referencia puntual a la Cumbre de las Américas, la primera que se llevó a cabo fue ese gran congreso anfictiónico de Panamá del año 1826. Se inició el 22 de junio, eso lo convocó Simón Bolívar. Y la última cumbre que se llevó a cabo sin la presencia de Canadá y algunos países del Caribe fue en el año 1968 en Uruguay. Y en el 1994, ya bajo ese mundo que nosotros conocemos, conocíamos porque ya estamos en otro mundo que no sabemos a dónde nos va a llevar, Estados Unidos convoca la cumbre de Miami, la cumbre de las Américas, que fue en Miami en el año 1994. A partir de ahí se toman algunas iniciativas, como es el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y en la actual cumbre nos encontramos con Estados Unidos hablando de la promoción de la democracia, incluso excluyendo, que ha sido la noticia principal de la cumbre, de cómo se excluyó entonces a Nicaragua, a Cuba, a Venezuela, porque no respetan los valores democráticos que Estados Unidos, a partir de lo que se conoce como la Carta Democrática, la Carta Interamericana de Lima, que coincidencialmente se firmó en Lima, Perú, el día 11 de septiembre del año 2001, coincidencialmente con los atentados del 11 de septiembre. Tenemos una referencia allí de cómo Estados Unidos tiene lo que ellos entienden que son sus valores democráticos, pero nadie contaba que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iba de una manera u otra a eximirse de participar por la exclusión de los países ya citados, pero también tenemos el caso de Xiomara Castro de Honduras, tenemos el caso de Nayib Bukele de El Salvador, tenemos el caso también de Guatemala, que el presidente tampoco está participando, y hay un tema que es fundamental, que es el tema migratorio, que es muy importante para Estados Unidos en esta ocasión. ¿Podría ser exitosa la cumbre en lo referente al tema migratorio si los presidentes de los países que son el foco de atención, porque son los que más migrantes emiten hacia Estados Unidos cruzando la frontera de México, no participando en la misma? Un elemento del tema migratorio, y que la vicepresidenta Kamala Harris en un anuncio que hizo de una inversión que hará Estados Unidos por más de 3.200 millones de dólares, y las visitas previas, recordemos cuando se dio la crisis migratoria en Estados Unidos hace ya varios meses, que el presidente Biden le envió a Centroamérica, es que debemos tomar en cuenta que no es solamente desde Centroamérica que están saliendo. Hay algo que es bueno que nosotros pensemos: ¿cómo es posible que el nivel de marginalidad, de exclusión, de pobreza lleve a personas a cruzar una de las zonas más difíciles del planeta, el tapón del Darién? Desde Colombia están cruzando esa franja que es la que sirve de, digamos, de amortiguamiento, de selva, que es la que separa a Panamá con Colombia. Desde esta área incluso hay haitianos, cubanos, y están a merced de los grupos delincuenciales colombianos. Así ustedes podrán imaginar lo que es caminar más de 1.000 kilómetros, y la mayoría, permítanme decirle, son mujeres. Más de un 50% de esa migración que cruza por este paso son mujeres. En estos momentos hay una caravana que va subiendo hacia México y esperando cruzar hacia Estados Unidos. Así que los desafíos son muy grandes en cuanto a la migración, porque según la administración Biden, los temas fundamentales que hacen que la gente emigre, sobre todo de los países centroamericanos, sigue siendo la corrupción,
que es un tema que debe ser abordado. Y otro tema que, Yulisa, está provocando más muertes que en los tiempos de la Guerra Fría, y son las pandillas. La delincuencia, el crimen organizado tiene una incidencia tal en estos países que las tasas de mortalidad, por ejemplo, Honduras tiene más muertos que Siria o que Yemen. Y miren, que están en guerra, es decir, son zonas de conflicto, y Honduras es un país sumamente peligroso. Pero si nos vamos a El Salvador, vemos que Bukele ha adoptado, ante la incidencia de las maras salvatruchas MS-13, MS-18, medidas draconianas de estado de excepción. Y en Guatemala también la situación es muy delicada. Entonces, ¿cómo lograr que una zona que está teniendo ahora mismo los problemas que está padeciendo el resto del planeta, de inflación, de posibilidad de hambruna, ¿cómo podrán ser efectivas estas medidas? Un elemento también que resulta hasta esperanzador es que en las cumbres, y en este en especial, sobre todo para nosotros los dominicanos, el presidente de la República tuviera la oportunidad de reunirse con el actual presidente haitiano, Ariel Henry, y de una manera u otra también expresar a los dominicanos por la situación en Haití. Evidentemente, la comunidad internacional, ya el presidente dominicano lo expresaba, no está por ir a socorrer a Haití, y a mí me consta como investigador que muchos diplomáticos con los cuales he conversado me han expresado que sus países se cansaron de ayudar a Haití y que esa ayuda no fuese a las manos que ellos estaban esperando. Incluso hubo un diplomático que me habló de cómo donaron para un hospital y el hospital nunca se hizo. Entonces parece que con la agudización de la crisis que hay a nivel mundial, evidentemente no podemos esperar que los haitianos se vayan para Cuba, que simplemente los van a hidratar y luego los van a devolver. Van a seguir cruzando la frontera de República Dominicana. Y este es un tema que ha sido abordado en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Que dicho sea de paso, tomen nota, no es por casualidad de los latinos. En el caso, yo siempre digo que hay que distinguir muy bien. En Estados Unidos nos clasifican a todos como hispanic, pero hay una gran diferencia de un dominicano a un peruano y de un argentino a un hondureño. Entonces, esa ciudad que con razón llama a Estados Unidos en una cumbre que tiene lugar en su territorio, es la más representativa de los descendientes de mexicanos. Esto es un elemento a tomar en consideración porque hay mucho debate en los ámbitos intelectuales, porque evidentemente que la población de ascendencia mexicana de más de 35 millones de personas seguirá creciendo, y de igual forma la población de otros países latinoamericanos. Pero de todas formas, señores, las cumbres son importantes. Las relaciones diplomáticas necesitan de ese encuentro personal, y yo creo que debemos hacer conciencia de que ahora más que nunca se necesita que los jefes de estados puedan reunirse y tener ese espacio, porque no depende de lo que se haga en el suelo nacional todo lo que se pueda tener como desafío de cara a largo plazo para nuestros países. Por eso es que estas cumbres, aunque nos parezcan a nosotros que son un dispendio de dinero, son muy necesarias para un mundo que es interdependiente, y para una zona como la latinoamericana, que si de algo siempre ha estado aquejada es de la falta de unidad y de una visión común de destino que tenemos todos los pueblos de América Latina. Gracias, profesor Gatón. Siempre atinado su comentario y su investigación. No sé de qué vamos a hablar la próxima semana, pero yo espero que sea también de la situación de Rusia y Ucrania y el nuevo efecto a partir de que Rusia dice que va a intensificar otra vez el ataque contra Ucrania. Pero lo hablamos en el camino. Gracias al profesor Gatón.